Soy Xaime Martínez. Hoy tengo la suerte de tener aquí acompañándome a Jesús Colino al baixo. Un aplauso, por favor. Y un aplauso de compromiso, un aplauso que desixe casi, porque todavía non toco nada. Y otro aplauso, por favor, para Germán Álvarez Mingote a la batería. Vamos a entamar con el primer tema, que en realidad es el segundo tema del disco. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Del castillo Gauson mira sobre el mar y la lleia tava poques de portar. Na su mano una espada d'agua y sal que con tiempo lo habrá decapitar. Que a los de Boriada viste en mí, tú que fai sonar la truena del camí y que destín de agua habré cumplir. Yo que no soy más que el sueño un escolín. Na su casa un cura escribe un buen cantar que con tiempo mos habrá de rebalsear. Y ahora vamos a ir con un tercer tema, en realidad el cuarto del disco. Esto ya podéis imaginar que la dinámica continúa. Llámase Pelayo canta y una añada fabila tras atalantar el futuro aciago que comporta el cumplimiento del imperio. Y entonces la idea es que, digamos, que fabila no muere devorado por un oso, sino muere, digamos, por las ideas del imperio, ¿no? Que este el filo conductor en parte del disco, ¿no? La idea de un imperio de las ideas, ¿no? Un imperio esotérico, en el sentido de, bueno, pues eso, esotérico. Y bueno, la cuestión es que al parecer en ciertas... algunos historiadores opinen que la muerte de Fabila devorado por un oso no es literal, sino que es un uso metafórico que en verdad morrió de mientras un rito de paso, ¿no? Entonces yo aquí juego con la idea de que Pelayo sabíalo y de que ya era necesario para que se cumpliera el imperio asturiano. Ay, Fabilina querido, ay, Fabilina fermoso, y el todo destín del vuelo el corío, Inés Coraes del Moro. Dormite, Fabila, dormí, dormí el tu sueño profundo, que yo vi el camino que tienes de seguir, desde la cuna hasta el pozo, desde la cuna hasta el pozo. Yo maldigo a la santina y a les piedres del imperio, pues es contra mí tendrán de cumplir el su destino tenebrero. No me mires, no me mires, que no soy yo el tosu. No esto un cuchillo ni lo otro un embozo. Ay, Fabilina fermoso, ay, Fabilina fermoso.
dicen que non mata imperio, nada que non mate un oso, pero este embalse y este reguero lleven caudal ominoso, lleven caudal ominoso, lleven caudal ominoso. Bueno, y aquí ahí también, esto no os voy a comentar, pero bueno, ya que ya esté un concierto especial, voy a comentarlo. En el disco hay una especie de presencia fantasmal que lle el país del Sil, que lle donde viene mi familia paterna. Dice en el cantar de Rosa y Espello, hay en el río Sil el del país oculto, etcétera, ¿no? Hay como esta idea de un país oculto. Y en el pueblo mío, que tapa aí, pues cuenten que per aí paró na so fuxida de Asturias Urraca de Asturiana, ¿no? Esto cuentan los paisanes del pueblo. Dicen, no, sí, pero aquí pasó Urraca y tal, ¿no? A mí faime mucha gracia esta idea, ¿no? De recordar un fecho que pasó va 700 años. Es de esta idea como muy ancestral, pero a la vez muy pop, ¿no? Y entonces, en este cantar llamado Al Cuentro con Urraca la Asturiana na central térmica del mío pueblo, pues yo imagino la posibilidad de atopar a Urraca en la central térmica de Anchares del Sil. Si queréis ver el lugar de la canción, tendréis que ir en antes de 2022 porque después desmonte la central. Así que daos prisa si queréis verlo. Sin muebles y una estructura parada en mitad del eses. La luz y de plor y Urraca pasea entre la central y los ferres. ¿Y qué fais aquí en Trugoya, Urraca? Porque vives sobre estas piedras. Y Urraca responde: vigilo la alianza entre la turbina y los ferres. Mirando el embalse donde la central extingue el sofueu y la sede. Urraca les manes en vientre tan plano, controla con alma los festes. También yo, señora, busco amor y luz, mas porque han venir brillantes y crueles, y el fumo desciende de la chimenea, llevando a la reina y los ferres. Los ferres son gatos, les turbines puertes, y pa un dios toye guapo y sele. Enriba una piedra en mi pueblo Urraca, contempla turbines y ferres. Enriba una piedra en mi pueblo Urraca, contempla turbines y ferres. Bueno, pues ahora vamos a ir con un cantar llamado La Santina como centro del mundo o aplicación de la vulcanología de Athanasius Kircher. Uy, tengo chocolate aquí. Y es que antes estuvimos tomando un chocolate con churros. Y la vida extrema del rock and roll. Athanasius Kircher é un xeógrafo moderno que pues, desendolcó, digamos, la teoría de que los volcanes furrulen porque en el centro de la Tierra hay mucho calor que xurde pelos volcanes, ¿no? Y lo que, bueno, pues ya más o menos la teoría actual.
Lo interesante de esto y es que él, digamos que desendolcó esa teoría dentro de los presupuestos teológicos formales de Ramón Llull. Entonces a mí interesaba mucho cómo la mística al final genera un conocimiento sobre el mundo, ¿no? Porque Llull tenía la idea de que, bueno, que es una idea muy medieval, que es la idea de que Dios es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y cuyo radio es infinito, ¿no? Y es más o menos esta idea. Y bueno, nada, y sin más, que metí a la Santina Pérez y salió esto. O sea. Y hay una traducción también de un poema de Emily Dickinson. O sea, tienen como versos de eso. Y este disco es un poquitín barroco. Pero prometemos que el siguiente va a ser minimalista. Volcanes hay en Sicilia, también en Sudamérica, aunque tengo uno más cerca, Con solo un pasín de llava, si me diera a mí por dalu, pues tengo uno más cercano, hasta la vega del río, por un ramín de lloreu. Y cuando torné pa' casa ya perdiera el mío deseo. Hay los volcanes ardientes, hay los ardientes volcanes, que cuando torné pa' casa ya perdiera yo les gané. Pudiera ver el Vesubio mesmo en casa, con solo un pasín de llava, con solo un su de llava. Como la flor del volcán que espolleta los calores, así a los míos amores, así a los míos amores. Y hasta la vega del río por un ramín de lloreu. Y cuando torné pa' casa ya perdiera el mío deseo. Hay los volcanes ardientes, hay los ardientes volcanes, que cuando torné pa' casa ya perdiera yo les gané. Bueno, Germán, que está aquí, que ya es el productor del disco también, dice que este cantar que vamos a tocar ahora ya es muy placentero. Y yo, bueno, pues estoy bastante de acuerdo con él. Pues vamos a tocar un cantar placentero. Llámase Violencia en los caminos de la ciudad de Graceland según Josefa Xovellanos. Y cuento la misma historia siempre, pero yo creo que como estamos todavía en el primer año de presentaciones, vais a permitirme que la cuente otra vez. El año que viene ya no. Bueno, la idea, sabéis, Josefa Xovellanos es una de los grandes poetas en asturiano del siglo, bueno, de la historia de la literatura asturiana, ¿no? Y una poeta del siglo XVIII, que marchó para Madrid, allí casóse con un paisano, o el paisano llega de aquí, pero bueno, irrelevante. Tuvo fíos y tal, pero morrieron al poco, y entonces ella retornó para Asturias, y aquí, pues, quiso meterse a monxa, pero no la dejó el hermano, que ya era Gaspar Melchor, de Xovellanos, y después quiso, al parecer, o no sé cuál es el orden, pero bueno, también es irrelevante, ¿eh? Y es casi todo irrelevante. Y después quiso casarse con un mozo misterioso, ¿no? Y entonces, en este cantar, especulamos con la posibilidad de que ese mozo misterioso sea Paul Simon.
La autopista rellumana ciudad como un río de metal. El agua cubre la entera cuando oído ya Josefa, una alta flor que yo no sé curiar. Un viernes per la tarde aportamos a Memphis, Tennessee, y viendo aquella casa está más te a llorar por no reír, amor, por no reír. Gloria al agua del grifo y a ese cielo sangrín de la ciudad. Y si es alto hermano, col pecho ensangrentado, te senties un raro cantar. Enramada vives con flores y con frutos de verdad. Huaybash es muy serena, la sienta de Graceland por esta agua de este llevar. Gloria al agua del grifo y a ese cielo sangrín de la ciudad. Y si es alto hermano, col pecho ensangrentado, te senties un raro cantar. Y bueno, pues vamos a ir acabando ya. Este tema va a ser el último y después va a haber un bonus track. Y este llámase Discurso de Belarmino Tomás entre los soldados mientras camina sobre las aguas del río Unaló. Y, digamos, facíame gracia imaginar a un personaje como Belarmino Tomás, un minero, bueno, pues, un gran cargo del SOMA, después general de las Fuerzas Armadas, ¿no? Del general del aire, me parece, o comandante del aire del ejército republicano, bueno, en fin, declaró la independencia de Asturias y León respecto del resto de España, un personaje así tal, pues digamos, siendo un maestro zen, ¿no? Entonces, este poema conxuga esas dos cosas. Más fuerte que estos alpargates que anden sobre la superficie del río, sobre el fondo, y más fuerte que el telar más fosco. Nosotros, que más fuerte que este amor humano que me tendrá vendar de equipayo al feble de palabres armado o escopetes. Nosotros, que más fuerte que esta muerte alta que va a portar la noche más escura, o sé que al alba es lloviendo vise un monte solo. Nosotros, si me trugáis que lle más fuerte que nosotros, vengo a decir que nada. Si me trugáis que lle más fuerte que la nada,
decir que la amo. Más fuerte que estas alpargates tienden sobre la superficie del río y sobre el fondo, que más fuerte que el telar más fosco. Nosotros Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a Xicu, a Música Asturiana, a Rubén, Javi, a LR por acompañarnos también. Y vamos a tocar ahora un último tema que, digamos, expresa una de las dos posibilidades que tenemos para hacer el próximo proyecto. Una posibilidad sería hacer un disco entero sobre el Imperio catalán. Y la otra posibilidad sería hacer un disco en el que los protagonistas de los cantares pues seguían cosas, ¿no? En este caso, este cantar que vamos a tocar ahora, el protagonista allí un tren. Llámase Midnight Special. Y un cantar folk. Ah, bueno, esto ya muy interesante. Hay el estribillo que muchos conoceréis, y Let the Midnight Special shine her light on me, ¿no? Y una cosa así como muy, digamos que la interpretación habitual y comparar, que hay una cosa muy americana, comparar la salvación con un tren, ¿no? Y maravillosamente americano eso. Pero después está la otra posibilidad, la del poeta Carl Sandburg, que es un poeta muy interesante, que hizo además una recopilación también muy buena y de las primeras que hay de cantares folk americanos. Y entonces él entiende que la voz que fala en el poema, que hay un preso que está en la cárcel, quiere más que lo atropelle un tren que seguir en la cárcel otro día, ¿no? Entonces, préstame también esta ambigüedad. Con esta ambigüedad nos despedimos. Aquí va la despedida. Gracias a todos por estar aquí y vémonos en la siguiente. Wake up in the morning, you hear the work bell ring. Well, you wake in the morning, you see the same old thing. There's no food upon the table, there's no food upon the pan. But you better not complain, boy, you got in trouble, real man. Let the midnight special shine a light on me. Oh, let the midnight special shine a light on me. Oh, let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine her ever loving light on me. John, there comes Miss Rosie. How in the world did you know? Oh, it's the way she looks, her apron and the clothes she wore, umbrella on her shoulder, a piece of paper in her hand. She wanna speak to the governor. She wanna feel
mi nas pe